¿Qué tal, amigos del Observador MX Noticias? Bienvenidos nuevamente a esta su casa. Yo soy René Espinosa y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial porque antes de ser invitada, yo la conocí antes de ser especialista y antes de ser psicóloga, nuestra querida amiga Dani Yaca, que ya estuvo con nosotros en una ocasión, y a partir de esa vez la verdad es que se quedaron muchas dudas en el aire, nos enviaron muchas preguntas y justo desde hace poco como que era de ¿cuándo regresa? Y queremos otra vez el tema y no sé qué. Entonces, para quienes la pidieron, aquí está de nuevo con nosotros. Dani, me gustaría mucho que para arrancar nos recordaras un poquito cuál es tu especialidad, tú a qué te dedicas y cuáles son los temas que enfocas. Pues sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto platicar contigo, dentro y fuera de foro. Mi especialidad es el trauma, principalmente el trauma. Trabajo con el trauma infantil, trauma preverbal, trauma en adultos principalmente. También trabajo terapia familiar, trabajo con herramientas de comunicación y otras estructuras de terapia centradas en soluciones. O sea, más que voltear a ver el pasado, en resolver en el presente. Entonces, digamos que tanto para un lado como para el otro hay de dónde hacer. Claro, la verdad es que siempre hay temas, creo que siempre salen temas, lo que comentábamos un poco fuera del aire. Y en esta ocasión, justo quiero abordar contigo un tema que era lo que comentábamos ayer, que creo que es un tema que nos han estado preguntando y nos llegaron por ahí varias preguntillas. Y aparte es un tema bien interesante que creo que a todo mundo nos cuesta muchísimo trabajo, y es el aprender a decir no. Ah, sí, no, totalmente. Es que el tema del decir que no es algo tan sencillo como a la vez complejo, porque por lo menos en la forma en la que nos criaron, en una muy buena parte nos enseñan a no pedir. Y en el enseñarnos a no pedir, desde chiquitos, te llevo a la tienda, mamá, no. En la parte de evitar la incomodidad de que me pidas o de decirte que no, de decir que no al niño, le enseñan a no pedir, le enseñan al niño un poquito también, esto es un ejemplo muy superficial, pero cuando desde chiquitos le enseñamos a los niños a que el adulto es el único que tiene la razón o el único que tiene el poder, que claro, en términos de autoridad a lo mejor funciona, pero en términos de que cuando el niño crece no sabe tomar decisiones, siempre tiene que estar decidiendo o esperando a que otra persona decida, y cuando tú no sabes lo que quieres, es complicado decirle a otra persona qué es lo que no quieres también. O sea, se vuelve complicado. O sea, el tema de los límites se resuelve muy fácil, simplemente trabajando todos los días el músculo del no, trabajando todos los días el músculo del pedir, trabajando todos los días el músculo de ser un poquito más sincero o sincera, porque en este proceso de todo el tiempo adaptarnos a los demás, y adaptarnos, llega un punto donde ya uno no sabe quién es y hay cosas que a lo mejor no te gustan y te acostumbras a tolerarlas o aceptarlas porque pues ya lo había aceptado muchos años y pues hoy me doy cuenta que ya no me gusta, pero como ya lo aguanté, pues me aguanto más, no es la idea. Ok. Oye, qué interesante esta parte de que tenemos que ejercitar el músculo del no. O sea, sí. ¿Cómo lo ejercitas? Porque aparte, sí. Ojo, o sea, no sé, a mí me pasa muchas veces, creo que tengo que aprender a poner límites en ciertas cosas, pero creo que cuando vas a dar un no, te viene un sentimiento de culpa, espantoso. Yo creo que antes que decir que no dices, o sea, sí, porque es fulanito, porque no sé qué, porque es lealtad, porque es mi familia, sí. Pero muchas veces aguantas muchas cosas o estás en medio de situaciones a veces hasta incómodas, sí. Justo por no saber decir que no. O sea, ¿cómo ejercitas esta parte? Pues es que fíjate, este tema está incluso hasta cierto punto relacionado con el tema que hoy tenemos de ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Antes se le decía, bueno, es nervioso. ¿Por qué está relacionado? Porque en ese momento, cuando una persona dice que no, y bien lo dices, uno siente culpa. La culpa es una sensación bien pesada. Lo que motiva a la gente a actuar o no actuar son sus sensaciones. Lo que sienten que es correcto versus lo que sienten que no es correcto. Si tú toda la vida has aceptado y haces algo diferente, claro que vas a sentir como esa sensación de culpa, y más si causa desagrado, y más si la otra persona
no está acostumbrada a recibir un rechazo de mi parte. Si yo le tengo miedo al rechazo, claro que voy a evitar que las demás personas sufran ese rechazo, pero en ese proceso también les estoy enseñando a no respetarme y me estoy enseñando a mí a no respetarme. Entonces, para empezar a brincar la barrera de la culpa, es poquito a poco, no es como que un día simplemente ya lo voy a dejar de sentir. Es aprender a navegar la sensación de culpa sin que ésta te gane, sabiendo que te va a empezar a mandar un montón de pensamientos de, si le digo que no a mi mamá, se va a enojar, se va a decepcionar, se va a morir de la tristeza, y empiezan a aparecer un montón de pensamientos y escenarios muy parecidos a lo que sucede en la ansiedad. Claro. Y eso a veces es peor que la reacción real de la persona. Sí, porque a veces la otra persona lo toma de la mejor manera. Sí. O sea, oye, puedes venir, no sé qué, tú te complicas, te haces 20 escenarios trágicos en la cabeza, sí, y justo por no quedarle mal dices, sí, sí voy. Ajá. La pasas fatal, Totalmente. No te gusta, convives con gente, sí, con la que no te sientes a gusto, pero si no vas, te sientes el peor. Sí, y si le dices a esa persona, ¿sabes qué? No puedo, a veces la persona es como, ok, ya. Ni modo, sí, exacto. Y tú creyendo que, bueno, o sea, sí, claro, si se lo dices a tu familia, te van a desheredar, si se lo dices a un amigo, te va a dejar de hablar. Y a veces creo que justo lo que decías, es parte de la culpa, es parte de la ansiedad y es parte de no saber poner límites. Claro, y sí, es algo que se tiene que trabajar todos los días, empezando, por ejemplo, yo lo simplifico mucho cuando lo trabajo de manera estratégica, lo simplificamos en 3 pasos. El primer paso, que implica incluso hasta darte permiso de decir un poquito de mentiras, es, me encantaría, de verdad me encantaría, pero hoy no puedo porque tengo que ir, fíjate que me salió otra cosa, pero de verdad discúlpame, no puedo. Insertas una mentira piadosa, es necesario, es necesario y está bien. Lo insertas, ok, la persona se puede molestar, pero tiene que ser algo que sea más grande que tú, que justifique, en el primer nivel. Okay. ¿Sí? En el primer nivel hay algo más grande que tú que justifica que yo no te quiero decir que no, pero las condiciones no me lo permiten. Nivel 1. Cuando la persona ya atravesó ese proceso, ya se acostumbró ella a decir un poquito que no, y las otras personas se acostumbraron a que la otra persona no siempre está disponible. Okay. Por causas mayores, pero no siempre está disponible. Podríamos decir que se rompe este guión que hay, o esta creencia interna que nosotros le llamamos como de prostitución emocional, de siempre estar disponible para los demás, para obtener o dejar de sentir culpa, para sentir que todo está bien o para no sentir culpa. Pero bueno, cuando tú todo el tiempo esperas que la otra persona valide tu calma, nunca le va a alcanzar a la otra persona la vida para sostener ese proceso, que aparte va en aumento. En el nivel 2, cuando ya aterrizamos la parte de la mentira, se mantiene ahora el me encantaría, pero no puedo, sin más. Okay. Sin más excusas, sin una historia, sin una explicación. Mantienes la sonrisa, porque eso es muy importante, no es lo que digo, sino cómo lo digo. Okay. De verdad me encantaría, pero hoy no puedo. ¿Por qué no? Pues sí, discúlpame, en serio no puedo. De verdad me encantaría, pero hoy no puedo. Cuando ya trasciendes ese proceso, a lo mejor durante una semana o 15 días, pasa ya al siguiente nivel, el tercero, que simplemente decir no, no, perdón, no puedo, no. O simplemente quitarte el perdón, simplemente no. Pero porque para llegar a ese punto, cuando hay personas a las que no les podemos decir que no, o nos da mucho miedo su reacción, tenemos que combinar el decirles que no con el pedirles. Okay. ¿Sí? Porque cuando yo pongo a una persona, quien sea, mamá, papá, hermano, jefe, pareja, cuando yo lo pongo como muy arriba, como la persona que tiene que decidir porque yo no puedo, cada vez que yo cedo, la hago más grande y yo me hago más chiquita. Y ahí está el tema de poner los límites. Exacto. Cada vez que yo dejo de decir lo que realmente pienso, yo doy un paso para atrás y el miedo da un paso hacia adelante.
y me empieza a consumir, como en un ajedrez, cada vez ya hasta que te tienen ya contra la barrera y quieres de pronto dejar de sentir culpa cuando ya estás bien en la esquina. Y pues no. O sea, yo creo que aquí hay que recalcar esto. O sea, número uno, creo que cada uno somos dueños de nuestro tiempo, de nuestras decisiones, y justo no podemos dejar en manos de alguien más pues nuestras decisiones, ni nuestro tiempo, ni nada. Claro. Porque como tú dices, o sea, cada vez que no decimos que no, les vamos dando más poder. Claro. Y entonces, si el fin de semana tú quieres estar en tu casa y no salir, no puedes, porque tienes que quedar bien con A, con B, con C, y de pronto ya te das cuenta que vives para las demás personas. Claro. Y tú al final, y a veces finalmente esas personas no es porque sean egoístas o porque no lo sepan, pero si tú no se los externas y tú estás pasando por un mal momento, pues ellos tampoco lo van a saber, porque como que te enfocas a decir, tengo que estar bien para todo el mundo y tengo que decir que sí a todo. Y es que es tremendo porque es una creencia que tenemos. O sea, las creencias no funcionan a nivel pensamiento, por ejemplo, o muchos podrían considerar. Las creencias son sensaciones de lo que sentimos que es correcto o incorrecto. Yo siento que es correcto que tenga que cumplir, que hacer, porque mis papás me enseñan que los fines de semana tengo que estar siempre haciendo cosas, que no tengo permiso de descansar, o que siempre tengo que estar haciendo la limpieza de la casa, siempre tengo que estar activo porque está mal visto no serlo. Y entonces crezco, me vuelvo independiente y empiezo a hacer lo mismo o empiezo a hacerlo diferente. Con ahora ya tengo un acuerdo con tal persona, luego voy a ver a tal, luego voy a ver a tal, pero en realidad es una forma constante de negarse a sí mismo y lo peor es que nos lo atribuimos, creemos que es nuestra naturaleza y no es cierto. Hay un tema que yo no sé, bueno, o sea, sí se entiende que vengo un poquito de la religión, pero creo que, bueno, no es que crea, he visto funcionar que cada vez que tú te traicionas a ti por cumplir con alguien, cada vez que tú te traicionas a ti diciendo algo que sí, eso trae una consecuencia espantosa, pero espantosa. Por mucho que te quieras dorar la píldora de sí, es que es lo mejor, es que es bueno, yo quiero ser un buen... termina sucediendo lo peor. Cuando tú te niegas a ti mismo, te sacrificas a ti mismo, perdón por lo que voy a decir, pero por los demás, no te estás sacrificando realmente porque estás creando un bucle de consecuencias negativas para ti y que los demás ni siquiera van a aprovechar. Claro. Sí, no porque no quieran, sino porque tú eres el único que está viendo lo que representa ese sacrificio. Que creo que actualmente también es un tema generacional. Justo antes de entrar al aire platicábamos los temas generacionales. Y creo que esta generación de nosotros, que somos los nuevos adultos chiquitos y nuestros problemas, creo que estamos descubriendo que tenemos que poner límites, que tenemos que saber marcar límites con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo y en todas nuestras relaciones. Sí. O sea que atrás tiene que quedar ese papel o eso que nos vendieron de porque eres el hijo menor, tienes que ser responsable de tus papás y dedicarte a ellos en cuerpo y alma y te quedas a vivir porque somos 4 hermanos, pero tú eres el más chico y te quedas. No, si somos 4, los 4 tenemos la misma responsabilidad. Claro, totalmente. O sea, y creo que justo la generación millennial, tú no me vas a dejar mentir, que somos los que nos empezamos a voltear a decir, yo hay algo que se llama salud mental y no me siento bien. Claro. Y esto no se cura nada más diciendo, voy a estar bien y a sonreír y esperando que la gente venga a decirme, échale ganas. Claro, pues no, y es que muchos dicen, es que eso de hoy en día no aguanta nada, se deprimen por todo, pero lo que no vemos es que en la vida adulta, cuando tú no te trabajas, cuando tú no te cuidas, se convierte, y está comprobado, hay un estudio que luego te voy a pasar, si quieres podemos hablar de eso después, pero hay un estudio de casos, es una evaluación de 10 preguntas, que si tienes más de 4, o sea, más de 4 en sí, solamente es un sí o no, como por ejemplo, alguien de tu familia toma, te tocó ver violencia, te tocó ver, no sé, a personas que estaban peleando, como 10 preguntas muy concretas, que si respondes a más de 4 que sí, y te aseguro que la mayoría de los mexicanos y latinos caerían que sí,
está comprobado que en el paso de los años generan una mayor tendencia al alcoholismo, mayor tendencia al tabaquismo, al consumo de drogas y en tema de enfermedades a la hipertensión y también a la diabetes. O sea, claro, que finalmente todo viene de un mismo lugar, ¿no? Sí. Tu salud mental siempre va a reflejar cómo te ves físicamente. Sí, o sea, totalmente. Yo siempre lo he dicho, no sé si es una teoría o es una hipótesis, pero yo digo que puedes engañar a mucha gente de cómo te sientes mentalmente. O sea, todo el mundo, ¿cómo estás? Bien, pero no puedes engañar a tu cuerpo. Claro. O sea, si mentalmente estás mal, tu cuerpo físicamente empieza a colapsar. Sí, y enseguida. O sea, hay dolores, hay señales que de pronto dices, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, pues ¿por qué? Porque tengo estrés, porque tengo ansiedad, porque esto. Ay, o sea, no te puedes engañar a ti mismo. Totalmente. ¿Y cuántas personas ya se les hizo normal vivir con colitis, vivir Además, con inflamación? Sí, con dolores. Con dolores, o sea, hacemos un montón de cosas de cierta manera para que el impacto, o sea, digo, si lo hiciéramos con la intención de elevar nuestra parte positiva estaría maravilloso, pero la mayoría de las cosas que se hacen por temas de salud mental es para no sentirse mal, claro. No es para sentirse bien. A veces, y me pasa mucho, o sea, si tú tienes un problema con los límites hoy en día, si tú tienes un problema con una cierta relación, porque lo que más nos genera conflicto son las relaciones y cómo nos perciben. La mayoría de los problemas se resuelven de una manera sencilla, pero son las relaciones lo que más nos detonan de manera dolorosa, tanto en el pasado, el presente y en el futuro. Cuando yo te pregunto, si este problema, el que sea, ya estuviera resuelto, ¿cómo te sentirías? Claro. ¿Qué sería diferente en tu cuerpo? No sé, hay quienes me dicen, pues no me sentiría mal. En general. Ok, o sea, pero ¿cómo sí te sentirías? Preocupación. Claro, exacto, no tendría preocupación. Bueno, si ese lugar de la preocupación ya estuviera ocupado, ¿qué habría en su lugar? ¿Qué te darías permiso de hacer que hoy no te permites? Y entonces creamos una realidad fuera del problema con la intención de alimentar las partes positivas que hay en cada uno de nosotros. Claro. Pero la mayoría de la gente, justo, te pongo ese ejemplo porque se van, pues no me dolería el cuerpo, no me dolería la cabeza. Dormiría mejor. Exacto, es que pues, no sé, mi marido, mi pareja no se enojaría tanto, pero ahí es donde uno tiene que volverlos a aterrizar a las personas. Bueno, o sea, si no dependiera de ti, la parte de ti, bueno, pues ya cuando él se enojaría, yo sabría qué decirle para calmarlo y yo poder seguir disfrutando mi día. Claro, para que no detone en otra cosa. Exacto. Perfecto. Hoy en día la palabra detonar está bien rara. Nuestro primer corte comercial. Y justo regresando, quiero que platiquemos de este tema de los límites, porque a veces a mucha gente allá afuera le da miedo aprender a poner límites con tu familia. O sea, con esta primera línea que son los papás, pero los hermanos, pero, o sea, ¿qué tenemos que hacer para poner estos límites con la familia? Y si es bueno, es malo, si vamos a ser los peores hijos si lo hacemos o no. Entonces, ahorita que regresemos de nuestro corte comercial, vamos a platicar esa parte. Seguimos al aire, estamos con nuestra psicóloga Dani Yaca, así es que no se vayan, por favor. A través del programa Bachetón por Amor a Puebla, rehabilitamos más de 12.500 metros cuadrados en 50 vialidades. Esto significa la reparación de 2.568 baches. Trabajamos día y noche para mejorar la movilidad y seguridad vial en Puebla capital. Y con el Programa Estatal de Mantenimiento Permanente, damos un nuevo rostro a Puebla. Gobierno del Estado de Puebla. Llegó la temporada más deliciosa del año. En Puebla, celebramos con orgullo el platillo que une historia, sabor y tradición. El chile en nogada. Preparado con ingredientes locales y manos expertas. Es una joya gastronómica que nació aquí, en el corazón de México. Ven a Puebla, vive la temporada del chile en nogada y disfruta el sabor que enamora. Auténtico, poblano y capeado. Gobierno del Estado de Puebla.
Llegó la temporada más deliciosa del año. En Puebla, celebramos con orgullo el platillo que une historia, sabor y tradición, el chile en nogada. Preparado con ingredientes locales y manos expertas. Es una joya gastronómica que nació aquí, en el corazón de México. Ven a Puebla, vive la temporada del chile en nogada y disfruta el sabor que enamora. Auténtico, poblano y capeado. Gobierno del Estado de Puebla. Llegó la temporada más deliciosa del año. En Puebla, celebramos con orgullo el platillo que une historia, sabor y tradición, el chile en nogada. Preparado con ingredientes locales y manos expertas. Es una joya gastronómica que nació aquí, en el corazón de México. Ven a Puebla, vive la temporada del chile en nogada y disfruta el sabor que enamora. Auténtico, poblano y capeado. Gobierno del Estado de Puebla. Llegó la temporada más deliciosa del año. En Puebla, celebramos con orgullo el platillo que une historia, sabor y tradición, el chile en nogada. Preparado con ingredientes locales y manos expertas. Es una joya gastronómica que nació aquí, en el corazón de México. Ven a Puebla, vive la temporada del chile en nogada y disfruta el sabor que enamora. Auténtico, poblano y capeado. Pues listo amigo, estamos de nuevo con ustedes, estamos de regreso. Vamos a dar lectura ya aquí a varios comentarios que tenemos en la transmisión. Siempre nos da mucho gusto leerlos. Por aquí nos dicen buen día, saludos, nos ponen la salud mental es muy importante. Sí, así es. Es un tema muy interesante que nos debería importar a todos, así es. ¿Qué recomendación daría para toda la gente? Pues justo lo que decía Dani, o sea, una recomendación general creo que es aprender a poner límites y ejercitar el músculo del no, no darle el poder de tu decisión a alguien más. Así es, y es un trabajo diario, es un trabajo que tienes que hacer todo el tiempo. Es solamente como un paréntesis, es increíble la cantidad de personas que le tienen miedo al conflicto, que le tienen miedo a las discusiones, que encuentran 37 formas de evitar la confrontación por miedo. Y entonces en ese proceso te pones en una postura de presa, de víctima, de como un animalito que lo están acechando, y siempre va a haber una persona en el trabajo, en la familia, en los amigos, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a posicionarse en el lugar del depredador. Y si tú no te das cuenta o estás en automático, es muy fácil caer constantemente en esta dinámica de yo me aguanto, temo, me quedo callado hasta que pase el problema, y la otra persona o siempre va a haber alguien dispuesto a aprovecharse de alguien así. Claro. Porque no es un tema ni siquiera moral, es un tema hasta cierto punto pues, animal, antropológico, o sea, es parte de la naturaleza. Cuando llegamos pidiendo con miedo, estamos enseñando a la otra persona a decirnos que no. Entonces, okay. Porque qué importante, o sea, desde el tema laboral, ¿no? O sea, de pronto el que te carguen la mano con más trabajo, en que si un equipo está conformado por 4 personas y las 4 personas tienen las mismas responsabilidades, sí, todo se le cargue a alguien más. O sea, creo que desde ahí tienes que saber decir que no, debes saber poner límites, porque si no, pues lo que tú decías, se vuelve un círculo vicioso, o sea, no sales de él, al contrario, sigues y sigues y sigues, claro. Y si lo permites en tu trabajo, lo permites en la familia, lo permites en la pareja, lo permites en los amigos, o sea, lo permites en todos los ámbitos de tu vida. Se vuelve, lo peor es que regreso, cada vez que no puedes decir que no, cada vez que te aguantas a decir que no, tú das un paso para atrás y el miedo da un paso hacia adelante. Y un problema de ansiedad maltratado, es decir, un problema de ansiedad que no te ayuda, que no se trata en el nivel de ayudarte a recuperar esta valentía, esta fortaleza, con el tiempo se va convirtiendo en un problema mayor donde ya pasas de tener miedo de hablar con tu jefe a ya no poder ni siquiera salir de tu cuarto. Okay. Porque el miedo te va ganando batallas, y si tú sigues escuchando al miedo, el miedo nunca te va a decir algo en función de ayudarte a crecer. Siempre va a ser protegerte y dejarte aquí guardadito para que no salgas y que no corras ningún riesgo, y aún estando ahí vas a seguir sufriendo en tu mente. Claro. Entonces ya vieron lo importante que es saber qué decir que no, lo que decíamos hace rato.
no le demos el poder a nadie más de decidir sobre nosotros, ni de marcar los límites, ni mucho menos. O sea, creo que la única persona que tiene que decidir hasta dónde, con quién y todo, pues somos nosotros. Así es. Nadie más. Y el aprender a decir que no es marcar límites y es empezar a romper, pues justo con este círculo vicioso de seguirle dando el poder a los demás. Y ojo, a veces ese poder, los demás, sí, finalmente son personas abusivas que se aprovechan de la situación, pero a veces ni siquiera lo son. O sea, a veces del otro lado la persona no lo hace necesariamente por ponerte el pie o por hacerte menos o por nada. Simple y sencillamente nosotros les otorgamos ese poder. Es correcto, justo. Nosotros les otorgamos ese poder y es que cuando tú ves, por ejemplo, el funcionamiento del comportamiento, quitándole pensamientos, quitándole toda la personalidad, ves el comportamiento, te das cuenta cómo de cierta forma nos volvemos a parecer mucho a los animales mientras más civilizados queremos ser. Mientras menos queremos dañar a los demás, al mismo tiempo terminamos dañándonos a nosotros mismos. No se trata de que andes por la vida causando daños, pero se trata de que seas consciente de tus necesidades y que entiendas que nadie, ni siquiera tu pareja, aunque te ame y te adore, tiene la responsabilidad de protegerte. Hubo un tiempo en que le correspondía a tu mamá durante los primeros tal vez 2 años, 3 años, hasta que aprendieras a caminar en 2 pies. De ahí en adelante la protección cambia, pero quien se tiene que aprender a hacer cargo de sus necesidades de autocuidado es uno, siempre. Y no se trata de no depender, siempre dependemos de otros, siempre, de otros, en comunicación, siempre, pero en su justa medida. Claro. Ni más ni menos. Y justo hablando de los límites, yo te quiero preguntar, ¿qué consecuencias emocionales tiene en una persona el no establecer límites? Pues en gran parte, como te digo, se crea algo, un guión, o sea, una de las consecuencias es que primero que vives con culpa todo el tiempo, porque aunque no pones límites para no sentir culpa o para no sentirte mal, o sea, o lo haces por miedo o lo haces por culpa, o no lo haces por miedo o no lo haces por culpa, lo mismo, o claro, actúas o omites por la misma razón. Si la sensación te va ganando, la sensación de culpa, la sensación de vergüenza, la sensación de incomodidad, tú dejas de hacer cosas para no sentirte avergonzado o incómodo, con el tiempo esa sensación va a ser la protagonista en la mayor parte de las decisiones de tu vida. Y como les decía hace un momento, un problema de ansiedad se puede convertir quizás hasta en una agorafobia. Agorafobia es no poder ni siquiera salir de tu casa a un espacio abierto por miedo a que te atropellen, a que te asalten, a que te abusen en el estacionamiento. O sea, no es que no pasen esas cosas, pero es más fácil que pasen si tú todo el tiempo estás temiéndoles. Claro. Porque estás de alguna manera buscando su equivalente. Pero sin entrar tanto en estos temas, cuando tú dejas de hacer cosas por no sufrir, sufres el doble. Así de, creo que es lo más concreto. Oye, y qué importante esta parte, ¿no? O sea, aprender a poner límites. Empiezas a poner límites, pero ¿cómo trabajar con el no sentirte egoísta al ponerlos y más bien darte cuenta que es un tema de autocuidado? O sea, no es por egoísmo, sino es un tema de salud mental. Justamente ayer estaba escuchando por ahí en un programa de radio, ¿qué opinas del amor propio? Y alguien dijo, es que los que hablan de amor propio son personas sumamente egoístas. Y es que sí, es que realmente, aun cuando la persona complace a los demás, es egoísta. Okay. Sí, aun cuando te desvives por los demás es un acto egoísta porque lo haces, por ejemplo, una mamá cuida mucho a sus hijos para que a ella no le causen un problema que no pueda resolver. Uno de cierta forma amas mucho y cuidas mucho a tu pareja y lo celas mucho, como sea, porque no quieres sufrir el dolor que te deje de querer. Claro. O sea, dentro de todo acto amoroso hacia los demás hay interiorizado un acto egoísta de miedo y de sufrimiento. La diferencia es que, y es algo que trabajo en la consulta, o sea, hay egoísmos funcionales y egoísmos disfuncionales. El egoísmo de la persona que no se trabaja o no va a terapia, por decir, tiende a ser un egoísmo disfuncional. Es decir, solamente le afecta a él o le influye a él de manera positiva y es un efecto temporal. Pero cuando tú te trabajas, tu egoísmo
es un egoísmo que ayuda a que la vida de las demás personas mejore. Esa es la diferencia. Todos podríamos decir, todos jalamos agua para nuestro molino. La diferencia es que si yo trabajo mi molino y mi molino es el que da más y provee más, por supuesto que es un acto de inteligencia ser egoísta. Y en medida que vamos disminuyendo la sensación de angustia y te voy dando pasos para poder llegar de este miedo y de esta sensación de merezco más dinero en mi trabajo, pero no sé cómo pedírselo a mi jefe porque me da miedo que me diga que no, porque no sé cómo decirle a mi pareja que no estoy tan de acuerdo con esto y que quisiera que cambiaran las cosas y no sé cómo hacerlo. La mayoría de las personas llegan aquí con una situación y creen que el camino es uno, pero es porque no saben exactamente en dónde quieren estar. Claro. Ya cuando sabes dónde quieres estar, esta pregunta de si el problema ya estuviera resuelto en este preciso instante, ¿cómo te gustaría sentirte? ¿Cómo te sentirías? Bueno, y desde ese lugar de calma es mucho más fácil plantear un egoísmo que beneficia a los demás, porque el ser humano por naturaleza es bueno. El ser humano por naturaleza no va a buscar el daño de los demás. O sea, a menos de que seas un sociópata y aún así entre paréntesis. Pero las personas cuando buscan su bien, también influye el bien de los demás, pero cuando sacrificas tu bien, también estás sacrificando el bien de los demás. O sea, es hasta cierto punto lógico. Necesitamos ser egoístas, pero que cuando tú seas egoísta, ganes tú y en automático ganen los demás. Esa es la gran diferencia. ¿Y cuál dirías tú que sería tu recomendación el día de hoy? Tú nos decías al inicio, hay que ejercitar este músculo del aprender a decir que no. O sea, ¿cuál sería ese primer paso para decir, ojo, en esta relación, ya sea laboral, familiar, en pareja, de amigos, fraternal, tengo que saber poner un límite? O sea, ¿cuál es el primer paso para decir, ya, este es mi punto de partida para empezar a poner límites? ¿Cuál es el punto de partida? Pues yo creo que todo. O sea, es que, a ver, a lo mejor estamos poniendo límites porque la palabra misma nos está hablando de algo de llegar a su tope, llegar a su máximo. Pero no hay que esperarnos a llegar a esa situación. Sí, no te esperes a que se te llene el buche de piedritas, claro, porque cuando explotas, uno cree que yo no sé poner límites porque cuando lo has hecho explotando. Y obviamente en ese nivel de reacción emocional quieres tener control de la situación, quieres que los otros no sufran o que comprendan tu sufrir, pues obviamente no va a pasar. No claro. Va a pasar. Le llamamos límites porque hace la diferencia entre lo que eres tú y lo que soy yo. ¿Sí? Lo que me afecta a mí, lo que tú haces está atravesando esto. Entonces te pido que no lo hagas por lo menos en lo que tiene que ver conmigo. Cambiemos la palabra. Cambiemos un poquito el concepto de límites. Entendamos que es una forma de enseñarle a las demás personas cómo me gusta que me traten. Okay. Tienen la opción de no hacerlo, pero también cuando no lo hagan tiene que haber una consecuencia. ¿Sí? Una consecuencia que simplemente puede ser, bueno, pues entiendo, no quieres, muchas gracias, me retiro. No tiene que ser, no todo el tiempo tiene que ser así, no todo el tiempo me tengo que ir, pero son pequeñas pautas que van dando una consecuencia que dices, si yo fallé, porque él ya me había dicho o ella ya me había dicho que no y yo lo hice y hubo una consecuencia. No es ella me hizo y ella se fue y me hizo un berrinche, no. Hubo una consecuencia ante lo que yo hice. Claro. Hay diferentes formas de poner este límite. Te voy a contar un caso que a mí me voló la cabeza hace poquito, pero que pues obviamente que te pone en situación. Me estaba contando una paciente que no es ni siquiera es de este estado, ya tiene tiempo, pero que llevaba un ratito sintiendo que subía de peso y no podía bajar, estaba en un turno de la noche, tenía estas dificultades a pesar de que comía bien, y visita a su familia en su ciudad natal y lo primero que escucha, pues platicando con la tía, casi siempre hay una tía, sí, ¿no? Una tía, casi siempre hay una tía. Ay, mijita, pues como que ya estás subiendo mucho de peso, ya empiézate a cuidar. Yo lo digo porque te quiero. Yo lo digo porque te quiero y porque te cuido. Ella no dijo nada, comprendió, no era mala su intención. Y pasa más adelante y es con el esposo de esta tía, que siempre hay un esposo también. Sí, además, sí.
o siempre hay alguien que le hace segunda. Y el esposo, ya que no había estado en esta primera conversación, le dice, ay, mijita, como que ya estás subiendo mucho de peso, a ver si ya te empiezas a cuidar, se lo dice mientras están comiendo. Esta paciente, esta chica, explota y se pone a llorar. Explota y se pone a llorar y dice, es que yo ya llevo mucho tiempo intentando bajar de peso, yo ya llevo tiempo haciendo ejercicio, ya cambié mi alimentación, ya he hecho muchas cosas de lo que pues no pasa nada, o sea, no se los estaba explicando, no les estaba explicando, les estaba diciendo, ya lo intenté y no puedo. Y se ponía a llorar y llegó el punto donde ellos se sintieron tan incómodos y tan culpables que le pidieron una disculpa. Después la mamá de esta chica le dice, oye, pues es que no te puedes estar poniendo a llorar, ¿cómo es posible? Háblalo con la psicóloga. Y ella me busca y me dice, es que yo no sé poner límites, porque cuando intento decir que no, pues me pongo a llorar. Claro. Pero te voy a decir una cosa, esta acción de ponerse a llorar, cuando ella me lo estaba empezando a contar, yo ya se me estaba poniendo, a veces me tengo que enojar para enseñarles a enojarse también. Ok. Es parte de, pero mi mente estaba dibujando una estrategia un poquito más confrontativa. Pero cuando me explicó toda la historia, me di cuenta que no había un mejor límite que el que puso ella, el de ponerse a llorar. No todos los límites tienen que ser confrontativos. Si ella le está lastimando, hay una consecuencia. Tus palabras tienen una consecuencia y me están lastimando. No te estoy explicando que me lastimas, te estoy demostrando que me estás lastimando. Claro. Y Sí, no hay mejor forma sí. de externarlo. O sea, Claro. vean realmente lo que sus palabras, lo que me están Claro. haciendo sentir. Claro, y a ver, dime, ¿en qué momento sus tíos van a volver a hablar del cuerpo de ella? No, pues no. Pues no, porque lo primero que les va a parecer casi como botón es la sensación de incomodidad que tuvieron en ese momento. Exacto. O sea, no hay, creo que no hay mejor límite que ese, porque es funcional y va a repetirse en el tiempo, no lo va a tener que recalcar. Exacto. Pues ya lo saben, la Sí. verdad es que se llevan tarea a casa, definitivamente. Sí. Dani, siempre es un gusto que vengas con nosotros, que nos compartas pues todos estos puntos clave, todas estas tareas que podemos ir haciendo todos los días. Pero ojo, o sea, no crean que nada más por ver esta entrevista ya es terapia, ¿no? Así es que Dani, por favor, dinos, quienes estén interesados en empezar con este proceso de terapia, recuerden lo que hemos dicho, la salud mental actualmente es primordial para que podamos funcionar bien en todos los ámbitos de nuestra vida, ya lo decíamos. A la salud física no la podemos engañar. Totalmente, sí. Así es que Te come. ojalá quienes allá afuera están interesados, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden acercar a ti? Tengo 2 consultorios, uno aquí en Puebla, bueno, uno en Cholula y uno en Puebla, en cualquiera de los dos, también trabajo en línea. Aparezco en Instagram como @psicología_y más, en Facebook como psicdanielayaca con doble L, o les puedo dejar mi número, si es que así lo requieren, que es 2221-02-6436. Si me dices que vienes por parte del observador y que viste esta entrevista, podemos hablar de hacer una tarifa especial. Oiga, pues ya lo oyeron. La verdad es que esta es una sorpresa que nos está dejando Dani en este momento. Dani, muchas gracias, amiga. Sí. Síganla en todas sus redes sociales, de verdad. En el Instagram de psicóloga Dani Yaca. Ajá. En el psicología_y más. Psicología_y más. Ahí comparte muchos tips, ahí comparte mucha información de este tipo de cosas, de cómo poner límites, de ciertas emociones que vas sintiendo, cómo trabajarlas. Y además tienes un grupo de difusión donde constantemente estás compartiendo información y tienes como estos webinars que haces. Sí, usualmente son una vez a la semana los domingos. También estoy llevando un reto, un challenge de amor propio, que rompe un poquito con la idea de lo que es el amor propio para mucha gente. Es desde aquí estamos creando una base sólida para que tú puedas enfrentar las dificultades de la vida con mucha más solidez, cuidando tu sensibilidad, cuidando tus habilidades, desarrollando otras, pudiéndote convertir en el adulto que siempre te hizo falta. No hablando de serlo, realmente encarnar ese adulto. Claro. Pues ya lo saben, amigos, la verdad es que si ustedes están interesados, si ustedes nunca se han acercado al tema de la terapia, háganlo, de verdad les va a cambiar la vida, no lo dejen pasar. Y si ustedes ya están inmersos en el mundo de la terapia y ya han tomado terapia en algún momento y que están interesados
en acercarse a Dani, ya lo saben, a través de sus redes sociales, búsquenla, escríbanle a través de Instagram, que es donde anda más activa siempre, es donde yo siempre veo todo lo que sube, todo lo que hace. Además tiene muy buenas fotografías, síganla por ahí. Y Dani, como siempre, un gusto tenerte aquí. Y te voy a hacer la invitación aquí de una vez a que nos acompañes una vez al mes para que sigamos platicando de todos estos temas. Sí, por supuesto, me daría mucho gusto. Ya lo saben, pues una vez al mes vamos a tener nuestro viernes de psicología para que ahí nos manden todas sus preguntas. Días antes les vamos a estar informando en nuestras redes sociales para que igual nos envíen todas sus preguntas, sus dudas, todo lo que quieran saber, para que lo platiquemos con Dani, para que lo profundicemos un poco más. Y pues para mí, como siempre, Dani, un gusto recibirte, un gusto estar con ustedes. Y recuerden que decir no, aprender a decir que no, es también una forma de decirnos sí a nosotros mismos. Así es, así es. Todos los días ir ganando y vas a ver cómo vas a ir ganando tu estima poco a poco. Así es. Pues amigos, yo soy René Espinosa, un gusto. Recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales como El Observador MX Noticias. Estén muy pendientes de nuestros contenidos, de todas nuestras redes, de todas nuestras transmisiones y nos vemos en la siguiente.